Solo te estamos invitando por lástima, así que no te quedes mucho tiempo y no estorbes. Esas fueron las palabras exactas que mi nuera Dayana me dijo en la puerta de su apartamento. Yo solo sonreí y salí en silencio. No grité, no lloré, no supliqué. Simplemente me fui. Y ellos creyeron que habían ganado. Creyeron que yo era esa vieja tonta y sumisa que iba a tragar veneno con una sonrisa. Pero 2 semanas después, todo cambió. Las notificaciones comenzaron a llegar. Primero fue el banco. El financiamiento del apartamento con el que contaban para mudarse había sido cancelado. Luego descubrieron que la cuenta conjunta donde yo depositaba dinero cada mes estaba en cero. Completamente vacía. La tarjeta adicional que Dayana usaba para sus compras estaba bloqueada. Y una carta del banco estaba en camino. Una carta que iba a destruir todos sus planes. Pero dejemos que te cuente desde el principio, porque esta historia no empieza con mi venganza. Empieza con años de humillación silenciosa que nadie vio. Me llamo Elvira. Tengo 65 años. Soy viuda desde hace 10 años y madre de un solo hijo, Matías. Lo crié sola después de que su padre, Ernesto, muriera en un accidente de tránsito cuando el niño apenas tenía 8 años. Desde ese día fuimos solo nosotros dos contra el mundo. Trabajé turnos dobles, triples a veces, para que no le faltara nada. Cosía uniformes en una fábrica textil de 6 de la mañana a 2 de la tarde, y luego limpiaba oficinas hasta las 10 de la noche. Llegaba a casa con las manos hinchadas, con los ojos rojos de cansancio, pero siempre tenía tiempo para ayudarlo con la tarea, para abrazarlo, para decirle que todo iba a estar bien. Matías era un niño dulce. Me dibujaba tarjetas con crayones de colores. Me prometía que cuando fuera grande me iba a comprar una casa enorme donde nunca más tendría que trabajar. Me decía que siempre iba a cuidarme. Y yo le creí. Con todo mi corazón le creí. Lo vi crecer. Lo vi graduarse de la universidad con honores. Conseguir un excelente trabajo en una empresa de tecnología. Convertirse en un hombre exitoso, independiente. Y yo me sentía tan orgullosa que a veces el pecho me dolía de emoción. Pensé que todo ese sacrificio había valido la pena. Pero entonces llegó Dayana. La conoció hace 3 años en una conferencia de trabajo. Ella era coordinadora de eventos. Siempre impecable, siempre con esa sonrisa perfecta que parecía practicada frente al espejo. Desde el primer momento en que la vi supe que algo no estaba bien. No era intuición de suegra celosa. Era algo más profundo. Era la manera en que me miraba, como si yo fuera un estorbo, como si fuera un mueble viejo del que había que deshacerse tarde o temprano. Al principio fueron comentarios pequeños disfrazados de bromas. «Ay, Elvira, qué anticuada eres». «Oh, no te preocupes, tú descansa, ya nosotros nos encargamos». Como si yo fuera una anciana inútil. Matías no decía nada. Solo sonreía incómodo y cambiaba de tema. Nunca me defendió. Ni una sola vez. Luego comenzaron las exclusiones. La primera Navidad después de que se casaran hicieron una cena familiar. Me enteré por las fotos en redes sociales. Ahí estaban todos, los padres de Dayana, sus hermanos, sus primos. Todos brindando alrededor de una mesa decorada con velas color marfil y copas de cristal. Había 12 puestos en esa mesa. Yo no estaba invitada. Cuando le pregunté a Matías al día siguiente me dijo, fue algo pequeño, mamá, de último momento. Mentira. Esa mesa tenía capacidad para 12 personas y habían planeado todo con semanas de anticipación. Mi cumpleaños número 64 llegó y no recibí ni una llamada. Ni un mensaje. Nada. Me pasé todo el día esperando frente al teléfono como una tonta. A las 11 de la noche recibí un mensaje de texto. Perdón, mamá, se nos pasó. Felicidades. Se les pasó. El cumpleaños de la mujer que sacrificó toda su vida por él simplemente se les pasó. Poco a poco fui desapareciendo de sus vidas. Ya no me pedían opinión sobre nada. Cuando los visitaba, Dayana siempre tenía una excusa, un dolor de cabeza, una llamada urgente, una reunión importante. Y yo seguía insistiendo como una idiota. Seguía llamando, seguía cocinando sus comidas favoritas, seguía preguntando si necesitaban algo. Pero Dayana siempre rechazaba todo. Estamos a dieta. Ya compramos comida.
Mejor guárdalo para ti. Hasta que llegó esa noche. El cumpleaños número 32 de Matías. Yo llegué puntual a las 7 de la tarde con un pastel de chocolate que había hecho con mis propias manos, ese que a mi hijo le encantaba desde niño. Toqué el timbre y esperé. Escuché risas adentro. Música. El sonido de copas chocando. La puerta se abrió y ahí estaba Dayana con un vestido color verde esmeralda, maquillaje perfecto, cabello recogido en un moño elegante. Me miró de arriba abajo con esa expresión de fastidio que ya no se molestaba en disimular. Elvira, dijo con una sonrisa falsa. ¡Qué sorpresa! Me invitaron, respondí confundida. Matías me llamó esta mañana. Ella suspiró como si mi presencia fuera un inconveniente enorme. Se hizo a un lado apenas lo suficiente para que yo pudiera ver el interior del apartamento. Había por lo menos 15 personas adentro. Amigos de ellos. Compañeros de trabajo. La familia de Dayana al completo. Globos color plata colgando del techo. Una mesa llena de comida cara y botellas de vino. Una fiesta grande. Una celebración planificada con detalle. Y entonces Dayana dijo esas palabras que nunca voy a olvidar. Solo te estamos invitando por lástima, Elvira. Así que no te quedes mucho tiempo y procura no estorbar. Todos aquí son gente importante y no queremos incomodidades. El mundo se detuvo por un segundo. Sentí como algo dentro de mí se partía en 1000 pedazos. No era mi corazón. Eso ya lo había roto muchas veces. Era otra cosa. Era la última esperanza de que todavía importaba para alguien. De que todavía tenía un lugar en la vida de mi hijo. Miré por encima de su hombro buscando a Matías. Él estaba ahí, de pie junto a la mesa, con una copa de vino en la mano. Nuestros ojos se encontraron por un segundo. Yo esperaba que dijera algo. Que me defendiera. Que le dijera a su esposa que estaba completamente fuera de lugar. Pero Matías simplemente desvió la mirada y siguió conversando con sus amigos como si nada estuviera pasando. Ahí fue cuando lo entendí todo. Él sabía. Él estaba de acuerdo. Yo realmente era solo un estorbo para ellos. No dije nada. No iba a darles el espectáculo de verme llorar. Simplemente sonreí. Una sonrisa tranquila, casi amable. Vi cómo Dayana fruncía el ceño, confundida por mi reacción. Creo que esperaba gritos o lágrimas. Pero yo ya estaba más allá de eso. Le extendí el pastel que había traído. Felicidades a Matías, dije con voz calmada. Ella lo tomó con desgano, como si fuera basura. Me di la vuelta y caminé hacia el elevador con la espalda recta y la cabeza en alto. Escuché cómo la puerta se cerraba detrás de mí con un golpe seco. Las risas y la música continuaron como si nada hubiera pasado. Como si yo nunca hubiera estado ahí. Dentro del elevador me vi reflejada en el espejo metálico de las puertas. Una mujer de 65 años con el cabello gris recogido en un moño sencillo, vestida con un suéter color crema que había elegido con tanto cuidado esa mañana. Me veía cansada. Me veía vieja. Pero también me veía despierta. Como si algo dentro de mí acabara de abrirse después de años de estar dormido. Conduje hasta mi casa en completo silencio. Las calles estaban iluminadas con esas luces naranjas de la ciudad que siempre me parecieron tristes. No puse música. No lloré. Solo manejaba en automático mientras mi mente procesaba lo que acababa de pasar. Solo te estamos invitando por lástima. Esas palabras daban vueltas en mi cabeza una y otra vez como un disco rayado. Llegué a mi departamento cerca de las 10 de la noche. Vivía sola en un apartamento pequeño pero ordenado en el centro de la ciudad. 2 habitaciones, una sala modesta, una cocina donde casi nunca cocinaba porque ¿para qué cocinar si estás sola? Las paredes eran color beige claro. Todo era funcional. Todo era silencioso. Todo era vacío. Me quité los zapatos y me senté en el sofá sin siquiera encender muchas luces. Solo la lámpara de la esquina proyectaba sombras suaves contra la pared. Cerré los ojos y dejé que los recuerdos vinieran. Porque necesitaba entender cómo había llegado hasta aquí. Cómo había permitido que me trataran así. Pensé en mi madre, Dolores. Ella murió hace 15 años, pero todavía la escuchaba en momentos como este. Era una mujer dura, de esas que sobrevivieron tiempos difíciles sin doblarse. Trabajó limpiando casas ajenas toda su vida para que yo pudiera estudiar.
Nunca se quejó. Nunca pidió nada a nadie. Y cuando murió me dejó lo único que tenía, una casa pequeña en las afueras de la ciudad con un jardín lleno de plantas de menta y un porche de madera donde solíamos tomar café por las tardes. Elvira, me decía siempre, una mujer que se respeta a sí misma nunca mendiga amor, ni siquiera de su propia sangre. Yo nunca entendí bien esa frase hasta ahora, hasta esta noche, porque eso era exactamente lo que había estado haciendo durante los últimos 3 años, mendigar las migajas de atención de mi propio hijo. Esa casa que mi madre me dejó ahora estaba alquilada a una pareja joven que pagaba $600 al mes. Yo vivía aquí, en este departamento más céntrico, más cerca de Matías, más cerca de la ilusión de que todavía era parte de su vida. Qué estúpida había sido. Me levanté del sofá y caminé hacia mi habitación. Abrí el closet y saqué una caja de cartón del estante superior. Una caja que había estado guardando ahí durante meses sin atreverme a revisar bien. Dentro había documentos. Muchos documentos. Contratos. Papeles notariados. Cosas que había firmado en los últimos 2 años porque Matías me había pedido que lo hiciera. Es solo una formalidad, mamá. Es para agilizar un trámite. Confía en mí. Y yo confié. Como siempre confiaba. Porque eso es lo que hacen las madres, ¿verdad? Confiamos ciegamente en nuestros hijos, aunque nos estén clavando un cuchillo en la espalda. Extendí todos los papeles sobre la cama y empecé a leer con cuidado. Uno por uno. Línea por línea. Y con cada página que pasaba sentía como la tristeza se transformaba en algo diferente. En rabia. En claridad. En determinación fría. El primer documento era un contrato de préstamo hipotecario. Un apartamento nuevo en una zona exclusiva de la ciudad. Valor, $250,000. Fecha de firma, hace 8 meses. Y ahí, en la línea de codeudores y fiadores, estaba mi nombre, mi firma, mi número de identificación. Yo era responsable legal de esa deuda. Si ellos no pagaban, el banco vendría por mí. Nunca me dijeron eso. Matías solo me había dicho que necesitaba mi firma para un trámite del trabajo. Yo firmé sin leer porque confiaba en él. El segundo documento era aún peor. Una autorización notariada donde yo permitía que Matías accediera a mi historial crediticio completo y que pudiera usar mi nombre como aval en futuras transacciones financieras. Básicamente le había dado poder legal para endeudarse usando mi crédito. Y yo ni siquiera lo sabía. El tercer papel era un contrato de cuenta conjunta. Una cuenta de banco que yo había abierto hace 2 años porque Matías me dijo que así sería más fácil ayudarnos mutuamente en caso de emergencias. Yo depositaba $500 cada mes en esa cuenta. Dinero que venía de mi pensión y del alquiler de la casa de mi madre. Pensé que era un fondo de emergencia para los dos. Pero según los movimientos bancarios que venían adjuntos, ellos habían estado retirando ese dinero mensualmente. Todo. Hasta el último centavo. Lo usaban para sus gastos personales. Para sus salidas. Para sus caprichos. Me senté en la orilla de la cama con los papeles temblando en mis manos. No de miedo. De rabia. Me habían usado. Me habían manipulado. Me habían convertido en su vaca lechera personal mientras me trataban como basura. Y lo peor de todo es que lo habían hecho con mi propio consentimiento. Porque yo había firmado. Yo había confiado. Yo había sido tan ingenua que ni siquiera había leído lo que estaba autorizando. Miré el reloj. Era medianoche pasada. Afuera todo estaba en silencio. Me levanté y caminé hacia la cocina. Preparé café bien cargado, aunque sabía que no iba a dormir de todas formas. Me serví una taza y me senté en la pequeña mesa del comedor con todos los documentos frente a mí. Y entonces empecé a pensar. Fríamente. Metódicamente. Como nunca antes había pensado en mi vida. Si yo era fiadora de ese apartamento, eso significaba que tenía derechos legales sobre el contrato. Si yo era cotitular de esa cuenta bancaria, podía mover ese dinero como quisiera. Si ellos habían usado mi nombre sin explicarme las consecuencias reales, había abuso de confianza. Posiblemente fraude. Tomé mi teléfono y empecé a buscar información. Leyes de fiadores. Derechos de codeudores. Cómo cancelar autorizaciones bancarias.
¿Cómo remover tu nombre de contratos hipotecarios? Estuve leyendo hasta las 4 de la mañana, tomando notas, subrayando cosas importantes, armando un plan en mi cabeza. Cuando el sol comenzó a salir por la ventana de la cocina, yo ya sabía exactamente qué iba a hacer. Y no iba a ser rápido. No iba a ser ruidoso. Iba a ser silencioso, legal y completamente irreversible. Me duché. Me vestí con ropa cómoda. Recogí todos los documentos y los guardé en una carpeta de plástico color gris. A las 8 de la mañana en punto llamé a un bufete de abogados que había encontrado en internet. Especialistas en derecho bancario y familiar. Buenos días, dije cuando contestaron. Necesito una consulta urgente. Creo que han cometido fraude financiero usando mi nombre y necesito saber cuáles son mis opciones legales. Me dieron cita para esa misma tarde a las 3. Perfecto. Pasé el resto de la mañana organizando todo. Imprimí los extractos bancarios de los últimos 2 años. Saqué copias de todos los contratos. Hice una lista detallada de cada depósito que había hecho en esa cuenta conjunta. Cada firma que había puesto sin entender realmente qué estaba autorizando. Todo. A las 2:30 salí de mi casa con la carpeta bajo el brazo. El bufete quedaba en el centro, en un edificio alto de oficinas con ventanales enormes. Tomé el elevador hasta el piso 12. La recepcionista me hizo pasar a una sala de juntas donde me esperaba un abogado de unos 40 años llamado César. Traje color gris oscuro, lentes rectangulares, expresión seria pero amable. Señora Elvira, me saludó estrechando mi mano. Cuénteme qué está pasando. Y yo le conté todo. Desde el principio. Desde que Dayana entró en la vida de mi hijo. Desde las humillaciones. Desde los documentos que firmé sin leer. Desde la cuenta bancaria que vaciaban cada mes. Desde el apartamento del que yo era fiadora sin saberlo realmente. Desde esa noche en la puerta donde me dijeron que solo me invitaban por lástima. César escuchó en silencio, tomando notas en una libreta. Cuando terminé de hablar, él revisó cada documento con cuidado. Uno por uno. Leyendo las letras pequeñas. Verificando fechas. Subrayando cláusulas. Después de casi una hora levantó la vista y me miró directamente a los ojos. Señora Elvira, dijo con voz firme, usted tiene varias opciones aquí. Y todas son completamente legales. César se recostó en su silla y entrelazó los dedos sobre la mesa. Me miraba con una mezcla de profesionalismo y algo que parecía genuina empatía. Había visto casos como el mío antes. Eso era obvio. Pero cada historia de abuso tiene su propio sabor amargo y único. Primero hablemos del apartamento, comenzó señalando el contrato hipotecario. Usted aparece aquí como fiadora y codeudora solidaria. Eso significa que si su hijo y su nuera dejan de pagar, el banco puede venir directamente por usted para cobrar la totalidad de la deuda. $250,000 más intereses. Sentí como se me hacía un nudo en el estómago. ¿Y qué puedo hacer? Legalmente, usted puede solicitar la remoción como fiadora si demuestra que firmó bajo información incompleta o engañosa. Tenemos aquí evidencia de que nunca le explicaron claramente las implicaciones del contrato. Eso es abuso de confianza. Podemos iniciar un proceso legal para removerla del contrato. El problema es que eso toma tiempo. Meses tal vez. ¿Y la opción rápida? Pregunté, porque algo en mi interior me decía que no tenía meses. Necesitaba actuar ahora. César sonrió ligeramente. La opción rápida es más drástica. Usted como codeudora tiene el derecho de exigir la liquidación inmediata de la deuda o la venta del inmueble si considera que su patrimonio está en riesgo. Básicamente puede forzar la cancelación del crédito. Si ellos no pueden pagar la totalidad del préstamo de inmediato, el banco ejecuta la garantía y el apartamento vuelve a la institución financiera. Ellos pierden el inmueble y usted queda libre de responsabilidad. ¿Es legal eso? Completamente. Está estipulado en el contrato. Cláusula 17. Inciso B. Los codeudores pueden exigir liquidación anticipada si consideran que existe riesgo de impago. Y créame, con los antecedentes que me está mostrando aquí, cualquier juez va a entender que usted tiene razones suficientes para proteger su patrimonio. Asentí lentamente. ¿Qué más? La cuenta bancaria conjunta continuó pasando a otro documento.
Aquí la situación es más sencilla. Usted es cotitular. Eso significa que tiene pleno derecho sobre el dinero depositado. Puede retirar todo, cerrar la cuenta, o simplemente dejar de depositar. Ellos no pueden hacer nada legalmente para impedirlo. Y la tarjeta adicional que le di a mi nuera. Esa tarjeta está a su nombre. Usted es la titular principal. Puede cancelarla cuando quiera con una simple llamada al banco. No necesita autorización de nadie. Sentí como algo cálido comenzaba a crecer en mi pecho. No era odio. Era poder. Control. La sensación de que por primera vez en años yo tenía las cartas en mis manos. Hay una tercera cosa, dijo César sacando otro papel. Esta autorización que firmó dándole acceso a su historial crediticio y permitiéndole usar su nombre como aval. Esto es más delicado porque técnicamente usted dio consentimiento. Pero nuevamente, hay evidencia de que no le explicaron las implicaciones reales. Podemos revocar esta autorización de inmediato con un documento notariado. Una vez revocada, cualquier uso futuro de su nombre sería ilegal. ¿Cuánto tiempo toma todo esto? Si usted quiere mover rápido, podemos tener todo listo en una semana. Documentos notariados, solicitudes al banco, notificaciones legales. Todo. Pero necesito saber algo, señora Elvira. Se inclinó hacia adelante y me miró fijamente. ¿Está segura de que quiere hacer esto? Porque una vez que iniciemos este proceso, no hay vuelta atrás. Su relación con su hijo va a cambiar para siempre. Tal vez se destruya completamente. Me quedé en silencio por un momento. Pensé en Matías de niño dibujándome tarjetas con crayones. Pensé en todas esas noches que me quedé despierta trabajando para darle una vida mejor. Pensé en sus promesas de que siempre iba a cuidarme. Y luego pensé en él esa noche en su fiesta, desviando la mirada mientras su esposa me humillaba en la puerta. Mi relación con mi hijo ya está destruida, dije con voz firme. Solo que yo era la única que no quería verlo. Así que sí. Estoy completamente segura. César asintió. Muy bien. Entonces empecemos. Pasamos las siguientes 2 horas revisando cada detalle. Firmé autorizaciones. Llené formularios. Di instrucciones específicas sobre cómo quería proceder. César me explicó que todo el proceso sería silencioso. Ellos no sabrían nada hasta que las notificaciones oficiales empezaran a llegar. Y para entonces ya sería demasiado tarde para detenerlo. Salí de ese edificio cerca de las 6 de la tarde. El sol comenzaba a ocultarse tiñendo el cielo de naranja y violeta. Caminé hasta mi carro con la carpeta vacía bajo el brazo. Todos los documentos se habían quedado con César. Ahora eran evidencia legal. Ahora eran mi munición. Conduje de regreso a casa sintiendo algo extraño. No era felicidad exactamente. Era algo más profundo. Era la sensación de haber recuperado mi dignidad. De haber dejado de ser víctima. Durante los siguientes 4 días no pasó nada. Matías no llamó. No escribió. Silencio absoluto. Yo tampoco intenté contactarlo. Por primera vez en 3 años no estaba corriendo detrás de él rogando por atención. Y se sentía liberador. El 5.º día recibí una llamada de César. Señora Elvira, ya tenemos todos los documentos listos. Mañana a primera hora vamos a presentar la solicitud de liquidación del crédito hipotecario ante el banco. También vamos a notificar formalmente la revocación de todas las autorizaciones que firmó. Está lista. Completamente lista, respondí sin dudar. Bien. Una cosa más. Le sugiero que esta misma tarde vaya al banco y retire todo el dinero de la cuenta conjunta. Déjela en 0. Y cancele esa tarjeta adicional. Hágalo antes de que ellos se den cuenta de lo que está pasando. Colgué el teléfono y me quedé mirando la pared por un momento. Este era el punto sin retorno. Una vez que hiciera esto, la guerra estaba declarada oficialmente. Pero ya no había miedo en mí. Solo determinación. Me cambié de ropa. Me puse un pantalón color café y una blusa color crema. Me recogí el cabello. Me vi al espejo. Esa mujer que me devolvía la mirada ya no era la misma que había salido humillada de ese apartamento hace una semana. Esta mujer tenía los ojos fríos y la mandíbula apretada. Esta mujer había despertado.
Llegué al banco a las 4 de la tarde. Era una sucursal grande con pisos de mármol brillante y aire acondicionado helado. Me acerqué a la ventanilla de atención ejecutiva. Buenas tardes, saludé con voz calmada. Necesito hacer un retiro de una cuenta conjunta y cancelar una tarjeta adicional. La ejecutiva me pidió mi identificación y revisó mi cuenta en el sistema. Señora Elvira, veo que tiene una cuenta conjunta con saldo de $1,200. ¿Cuánto desea retirar? Todo, dije sin titubear. Quiero cerrar la cuenta completamente. Y también necesito bloquear de inmediato la tarjeta adicional número 5, 7, 8. Ella me miró sorprendida pero profesional. ¿Estás segura? Esta operación es irreversible. Completamente segura. Me hizo firmar varios documentos. Autorizaciones de cierre. Cancelación de productos. Bloqueo permanente de tarjeta. Todo. 15 minutos después salí del banco con un cheque de $1,200 en mi cartera y la satisfacción de saber que Dayana iba a intentar pagar algo con esa tarjeta y le iba a rebotar. Esa noche dormí profundamente por primera vez en semanas. Sin pesadillas. Sin ansiedad. Solo el sueño tranquilo de alguien que finalmente había tomado el control de su propia vida. Al día siguiente en la mañana, mientras tomaba café en mi cocina, sonó mi teléfono. Era César. Ya está hecho, dijo simplemente. El banco recibió la solicitud de liquidación. Van a notificar a su hijo en las próximas 48 horas. Tiene 30 días para pagar la totalidad del crédito o el inmueble será ejecutado. También enviamos las revocaciones de autorización. Todo está en marcha. Colgué y me quedé mirando mi taza de café. Las manos me temblaban ligeramente. No de miedo. De adrenalina. De anticipación. Ahora solo quedaba esperar a que cayera la bomba. Pasaron 2 días de silencio absoluto. 2 días en los que yo seguí con mi vida normal como si nada estuviera pasando. Me levantaba temprano, preparaba mi café, leía el periódico, salía a caminar por el parque cerca de mi casa. Todo con una calma extraña que yo misma no reconocía. Era como si una parte de mí estuviera flotando por encima de todo, observando desde lejos, esperando el momento en que la tormenta finalmente explotara. Y explotó el miércoles por la tarde. Estaba en la cocina preparando una ensalada para la cena cuando mi teléfono comenzó a sonar. Era Matías. Lo dejé sonar. 1 vez. 2 veces. 3 veces. Llamada tras llamada. Luego comenzaron los mensajes. Decenas de mensajes. Podía ver las notificaciones acumulándose en la pantalla, pero no los abría. No todavía. Quería que sintieran la desesperación. Quería que sudaran. Después de la 10ª llamada, finalmente contesté. Hola, Matías, dije con voz tranquila, casi aburrida. Mamá, ¿qué demonios hiciste? Su voz sonaba aguda, desesperada, casi histérica. Nunca lo había escuchado así. Ni siquiera cuando era niño y se caía de la bicicleta. ¿Disculpa? No entiendo a qué te refieres. No te hagas la tonta. El banco nos acaba de notificar que tenemos que pagar el apartamento completo en 30 días, solo pierden $250,000. Mamá, ¿tienes idea de lo que estás haciendo? Me senté en una silla de la cocina y crucé las piernas. Miré mis uñas con fingida indiferencia. Ah, eso. Sí, ejercí mi derecho como codeudora de proteger mi patrimonio. Algo completamente legal según el contrato que tú me hiciste firmar. ¿O acaso olvidaste mencionar que me estabas haciendo responsable de una deuda de $250,000? Eso fue un trámite normal. Todos los bancos piden fiadores. No seas ridícula. Ridícula. Sentí como la rabia comenzaba a hervir debajo de mi aparente calma. ¿Ridícula es la palabra que elegiste? ¡Qué interesante! Porque yo diría que ridícula fui cuando firmé papeles sin leer porque confiaba ciegamente en mi hijo. Ridícula fui cuando seguía depositando $500 cada mes en una cuenta que ustedes vaciaban para sus caprichos. Ridícula fui cuando aparecía con comida casera y me la rechazaban como si fuera basura. Mamá, esto no tiene nada que ver con... Nada que ver. Lo interrumpí con voz cortante. Tiene todo que ver, Matías. ¿O ya olvidaste lo que tu encantadora esposa me dijo en tu cumpleaños?
Solo te estamos invitando por lástima. No estorbes. ¿Esas palabras te suenan familiares? Porque a mí se me quedaron grabadas bastante bien. Se hizo un silencio del otro lado de la línea. Podía escuchar su respiración agitada. Podía imaginarlo parado en su sala de estar con el rostro rojo, apretando el teléfono con fuerza, buscando qué decir. Dayana no quiso decir eso de esa manera, intentó defenderse con voz más baja. Ella estaba estresada. Tenía muchas cosas en la cabeza. No lo decía en serio. Ah, no. ¿Y tú por qué no dijiste nada? Estabas ahí parado viéndome a los ojos mientras tu esposa me humillaba en tu propia puerta y no moviste un dedo para defenderme. Ni una palabra. Matías. Ni una sola palabra. Yo no quería hacer una escena. Claro, no querías hacer una escena. Pero no tuviste problema en usar mi nombre para endeudarme sin explicarme las consecuencias. No tuviste problema en vaciar la cuenta donde yo depositaba dinero cada mes pensando que era para emergencias. No tuviste problema en excluirme de tu vida poco a poco hasta que me convertí en un estorbo. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto, hijo? Que yo lo hubiera dado todo por ti. Y tú me pagaste con traición. No es traición. Eres mi madre. Se supone que debes ayudarme. Y ahí estaba. La verdad desnuda y cruda. Para él yo no era una persona con sentimientos y dignidad. Yo era un recurso. Una fuente de dinero y favores que él podía explotar a voluntad. Y cuando ya no le servía emocionalmente, simplemente me desechaba, pero mantenía mi utilidad financiera activa. Tienes razón, dije con voz peligrosamente calmada. Soy tu madre. Y como tu madre pasé 30 años sacrificándome por ti. Trabajé doble turno para que no te faltara nada. Me rompí la espalda para pagar tu universidad. Lloré de felicidad cuando te graduaste. Te di todo lo que tenía y más. Pero ¿sabes que aprendí demasiado tarde, Matías? Que ser madre no significa ser tu esclava. No significa dejar que me pisotees. Y definitivamente no significa seguir financiando tu vida mientras me tratas como basura. Mamá, por favor. No podemos perder el apartamento. Tenemos planes. Íbamos a mudarnos el próximo mes. Ya pagamos depósitos. Compramos muebles nuevos. Muebles nuevos, repetí con amargura. Con el dinero que sacaban de nuestra cuenta conjunta, supongo. Esa que por cierto ya cerré. Ah, y antes de que lo preguntes, también cancelé la tarjeta adicional que Dayana usaba tan generosamente. Ya no va a poder comprar más carteras ni zapatos con mi crédito. ¿Qué? Ahora sí, gritaba. Cerraste la cuenta. Mamá, hay pagos automáticos vinculados a esa cuenta. Servicios. Suscripciones. Qué lástima. Supongo que tendrán que usar su propio dinero ahora. Qué concepto tan novedoso, ¿verdad? No puedo creer que estés haciendo esto. Después de todo lo que hemos hecho por ti. Esas palabras fueron como una cachetada. Solté una risa seca, sin humor. ¿Todo lo que han hecho por mí? Ilumíname. Matías, dime exactamente qué es lo que han hecho por mí. ¿Invitarme a tu boda donde me sentaron en la última mesa con gente que ni conocía? ¿Olvidarse de mi cumpleaños? ¿Excluirme de las cenas familiares? ¿Tratarme como empleada cuando necesitaban que cuidara a su perro? ¿Hacerme sentir que mi presencia era una molestia? Por favor, cuéntame. Estoy ansiosa por saber. Silencio. Un silencio largo e incómodo donde podía escuchar voces de fondo. Dayana estaba ahí. Podía oírla hablando rápido, nerviosa. ¿Qué dice? ¿Ya arregló todo? Dile que tiene que arreglar esto ya. Mamá, la voz de Matías sonaba ahora más controlada, más calculadora. Ese tono que usaba cuando intentaba manipularme. Sé que las cosas no han sido perfectas. Lo admito. Pero somos familia. La familia se perdona. La familia se apoya. No podemos dejar que un malentendido destruya todo lo que tenemos. Un malentendido, repetí las palabras lentamente. Así le llamas ahora. Qué conveniente. ¿Sabes qué es lo más triste, Matías? Que si hubieras venido hace una semana, si hubieras llamado después de esa noche y me hubieras dicho, mamá,
Discúlpame, Dayana se pasó de la raya y yo debí defenderte, tal vez las cosas serían diferentes. Si hubieras mostrado aunque sea una pizca de arrepentimiento genuino, tal vez hubiera reconsiderado todo. Pero no lo hiciste. Pasó una semana completa y ni una llamada. Ni un mensaje. Nada. Hasta que el banco te notificó y de repente te acordaste de que tienes madre. Yo iba a llamarte. No mientas. Nunca fuiste bueno mintiendo. Me llamas porque me necesitas. No porque te importo. Y esa es la diferencia entre el amor real y el interés. Está bien. ¿Quieres que me disculpe? Lo siento. ¿Contenta? Ahora arregla esto. Y ahí estaba de nuevo. La verdadera cara. Ni siquiera podía fingir arrepentimiento sincero. Solo quería que solucionara su problema. Como siempre. No dije simplemente. ¿Qué? Dije que no. No voy a arreglar nada. Tú metiste este desastre. Tú lo arreglas. Tienes 30 días para conseguir $250,000. Eso te da tiempo suficiente para vender algunas de esas cosas caras que compraron con mi dinero. O tal vez los papás de Dayana puedan ayudarlos. Después de todo, ellos sí están siempre invitados a todo, ¿no es así? Los papás de Dayana no tienen ese dinero. Nadie que conocemos tiene ese dinero. Entonces supongo que tendrás que aprender a vivir con las consecuencias de tus decisiones. Como tuve que aprender yo. Mamá, por favor. Ahora su voz se quebraba. Estaba llorando. Por favor, no hagas esto. Somos todo lo que tenemos. Tú y yo. Somos familia. Sentí como algo dentro de mí se apretaba dolorosamente. Porque esa era la voz del niño que yo conocí. El niño que lloraba después de pesadillas y yo lo abrazaba hasta que se calmaba. El niño que me decía que era la mejor mamá del mundo. Pero ese niño ya no existía. Ese niño se había convertido en un hombre que me usaba y me despreciaba en igual medida. No, Matías, dije con voz firme a pesar del nudo en mi garganta. Tú decidiste que ya no éramos familia cuando permitiste que me trataran como basura. Cuando firmaste documentos a mis espaldas. Cuando me robaste mi tranquilidad. Yo solo soy una vieja estorbosa que invitan por lástima. ¿Recuerdas? Esas fueron las palabras textuales. Así que ahora esta vieja estorbosa va a hacer lo que debió hacer hace mucho tiempo, cuidarse a sí misma. Colgué el teléfono antes de que pudiera responder. Las manos me temblaban. El corazón me latía con fuerza. Pero no lloré. Ya no quedaban lágrimas para ellos. Dejé el teléfono sobre la mesa de la cocina y me quedé mirándolo como si fuera una bomba a punto de explotar. Sabía que iba a volver a sonar. Y tenía razón. 30 segundos después la pantalla se iluminó de nuevo. Matías. Rechacé la llamada. Volvió a llamar. Rechacé otra vez. Y otra. Y otra. Después de la sexta llamada simplemente apagué el teléfono. El silencio que siguió fue extraño. Pesado. Pero también liberador. Me levanté y caminé hacia la ventana de la sala. Afuera estaba oscureciendo. Las luces de la ciudad comenzaban a encenderse una por una como luciérnagas de concreto. La gente volvía a sus casas después del trabajo. La vida seguía su curso normal para todos menos para mí. Porque yo acababa de cruzar una línea que nunca pensé que cruzaría. Fui a mi habitación y abrí el cajón de la mesita de noche. Ahí guardaba una caja pequeña de madera con incrustaciones de nácar que había pertenecido a mi madre, Dolores. Dentro había cartas viejas, fotografías amarillentas y una libreta gastada donde ella escribía pensamientos. La abrí con cuidado, como si fuera un objeto sagrado. Pasé las páginas lentamente. La letra de mi madre era firme y elegante a pesar de que solo había estudiado hasta 6º grado. Leí algunas entradas al azar. Hoy Elvira cumplió 15 años. Le hice un pastel con lo poco que tenía. Me miró con esos ojos llenos de gratitud que me rompen el corazón. Ojalá pudiera darle más. Ojalá pudiera darle el mundo. Otra entrada de años después. Elvira se casó hoy con Ernesto. Es un buen hombre. Puedo verlo en sus ojos. La va a cuidar. La va a respetar. Eso es lo único que una madre puede pedir. Que su hija encuentre a alguien que la valore. Y una más.
escrita solo meses antes de su muerte. Estoy cansada. El cuerpo ya no me responde como antes. Pero no tengo miedo de morir. Hice lo que tenía que hacer. Le di a Elvira las herramientas para ser fuerte. Ahora solo espero que las use cuando las necesite. Cerré la libreta con cuidado y la sostuve contra mi pecho. Ya las estoy usando, mamá, susurré al aire vacío. Perdón por tardar tanto. Esa noche no dormí bien. No por arrepentimiento, sino por adrenalina. Mi mente no dejaba de repasar la conversación con Matías. Cada palabra, cada tono, cada justificación patética. Y mientras más lo pensaba, más clara veía la verdad. Yo había permitido todo esto. Había sido cómplice de mi propia humillación por miedo a quedarme sola. Por miedo a perder al único hijo que tenía. ¿Pero qué sentido tenía aferrarse a alguien que ya te había soltado hace tiempo? A la mañana siguiente encendí el teléfono. Tenía 53 mensajes. 28 llamadas perdidas. La mayoría de Matías, pero también había algunos de números desconocidos que probablemente eran de Dayana usando teléfonos de otras personas. No abrí ningún mensaje. No escuché ningún buzón de voz. Simplemente bloqueé ambos números y dejé el teléfono sobre la mesa. A las 10 de la mañana sonó el timbre de mi apartamento. Me asomé por la mirilla y ahí estaba Matías. Se veía terrible. Ojeras profundas. Cabello despeinado. Camisa arrugada como si hubiera dormido con ella puesta. Estaba solo. Sin Dayana. Qué curioso que ella no viniera a dar la cara. No abrí la puerta. Mamá, sé que estás ahí, dijo con voz ronca. Tu carro está en el estacionamiento. Por favor, abre. Necesitamos hablar. Me quedé en silencio del otro lado, con la espalda contra la pared, escuchando. Mamá, por favor. No puedo perder el apartamento. No puedes hacerme esto. Soy tu hijo. Tu único hijo. Su voz se quebró. Te lo ruego. Abre la puerta. Parte de mí quería abrir. Esa parte maternal que nunca muere completamente, no importa cuánto te lastimen. Esa parte que recuerda cambiar pañales a las 3 de la mañana y curar rodillas raspadas y celebrar cada pequeño logro como si fuera un milagro. Pero otra parte de mí, la parte que finalmente había despertado, sabía que si abría esa puerta todo habría sido en vano. Mamá, Dayana dice que va a hablar contigo. Que va a disculparse. Que todo fue un malentendido. Solo dame una oportunidad de arreglar esto. Dayana dice. Ni siquiera eran sus propias palabras. Ni siquiera podía articular una disculpa genuina sin que su esposa le dictara qué decir. Escuché cómo se dejaba caer contra la puerta. Podía imaginarlo sentado en el suelo del pasillo con la cabeza entre las manos. Se quedó ahí durante casi una hora. Hablando. Suplicando. Llorando. Y yo escuché cada palabra sin moverme. Sin abrir. Sin ceder. Finalmente se fue. Escuché sus pasos alejándose por el corredor. El sonido del elevador. El silencio que volvió. Me senté en el sofá y dejé escapar un suspiro largo. Las manos me temblaban ligeramente. No de miedo, sino de la tensión acumulada. Había logrado resistir. Había logrado mantenerme firme. Y eso era más difícil de lo que jamás imaginé. Los siguientes días fueron una mezcla extraña de calma y tormenta. Matías intentó de todo. Vino 3 veces más a tocar mi puerta. Me esperó en el estacionamiento una mañana, pero yo simplemente le di la vuelta y me fui a caminar por 2 horas hasta que se cansó de esperar. Me mandó flores con una tarjeta que decía, perdóname mamá. Te amo. Las dejé marchitarse en la puerta del edificio sin tocarlas. Dayana también intentó contactarme. Me mandó un audio por WhatsApp antes de que bloqueara su número. Su voz sonaba forzadamente dulce, artificial. Elvira, soy Dayana. Mira, creo que las cosas se malinterpretaron el otro día. Yo no quise sonar grosera. Estaba muy estresada con la organización de la fiesta y dije cosas sin pensar. Eres parte de esta familia y te apreciamos mucho. Podemos resolver esto como adultos, ¿verdad? Llámame cuando puedas. Borré el audio sin terminarlo de escuchar. También me escribió un mensaje largo. Elvira, entiendo que estés molesta, pero esto ya se está saliendo de control. No es justo que castigues a Matías por algo que yo dije.
Él te ama. Yo también te aprecio aunque no lo creas. Podemos empezar de nuevo. Podemos ser una familia de verdad. Pero necesitas dar el primer paso y cancelar esa locura con el banco. Está destruyendo nuestras vidas. Por favor, piénsalo. Por Matías. La manipulación era tan obvia que daba risa. Primero intentaba victimizarse. Luego apelar a mis sentimientos maternales. Y finalmente culparme por la destrucción que ellos mismos habían causado. Era un manual clásico de manipulador narcisista. No respondí. El viernes de esa semana, 2 semanas después de aquella noche en su puerta, recibí una llamada de César. Señora Elvira, tengo noticias, dijo con tono profesional. El banco confirmó la ejecución del proceso. Su hijo tiene 18 días restantes para liquidar el crédito o el inmueble será embargado. También me contactaron los abogados de su hijo intentando negociar. Quieren saber si usted estaría dispuesta a retirar la solicitud a cambio de que le paguen mensualmente una cierta cantidad. ¿Cuánto ofrecen? $200 mensuales. Me reí. Una risa amarga y seca. $200. Menos de la mitad de lo que yo depositaba voluntariamente en esa cuenta que vaciaban cada mes. Esa es su idea de una negociación justa. Obviamente es una oferta ridícula. Pero legalmente tengo que informársela. Dígales que no. Dígales que no hay negociación posible. O pagan todo en los próximos 18 días o pierden el apartamento. No hay término medio. Entendido. Hay algo más. Su hijo presentó una demanda alegando que usted está actuando con malicia y que su decisión no tiene fundamento legal. Es un intento desesperado, pero tenía que informárselo. Sentí como la rabia me subía por la garganta. Me está demandando. Sí, pero no se preocupe. Su caso es débil. Tenemos toda la documentación que prueba que usted firmó bajo información incompleta y que tiene todo el derecho de proteger su patrimonio. No va a prosperar. Pero sí significa que esto podría alargarse un poco más en los tribunales. Que lo haga, dije con voz fría. Que gaste dinero en abogados que no tiene. Que se hunda más profundo. Ya no me importa. Colgué y me quedé mirando el teléfono. Mi propio hijo me estaba demandando. El niño que crecí. El niño por el que di mi vida. Me estaba llevando a juicio porque finalmente le dije que no. Esa noche saqué una botella de vino que tenía guardada en la cocina desde hacía meses. Me serví una copa grande y me senté en el balcón de mi apartamento. El aire estaba fresco. La ciudad brillaba allá abajo como un océano de luces. Y yo me sentí extrañamente en paz. Porque por primera vez en años no estaba rogando. No estaba esperando. No estaba siendo invisible. Estaba siendo vista. Aunque fuera como la villana de su historia. Aunque me odiaran. Aunque me demandaran. Por lo menos ahora sabían que existía. Tomé un sorbo de vino y levanté la copa hacia el cielo nocturno. Por ti, mamá, susurré. Por enseñarme que una mujer que se respeta a sí misma nunca mendiga amor. Ni siquiera de su propia sangre. Los días siguientes fueron extrañamente tranquilos. Como el silencio que viene después de una tormenta cuando todo está destruido pero al menos ya no hay truenos. Establecí una nueva rutina. Me levantaba temprano, preparaba café, leía un libro en el balcón mientras el sol salía. Cosas simples que había olvidado hacer porque siempre estaba preocupada por Matías. Siempre pensando en cómo acercarme a él. Cómo hacerle saber que seguía ahí. Ahora ya no. Una tarde, casi 10 días después de la última visita de Matías a mi puerta, decidí hacer algo que había estado posponiendo durante años. Conduje hasta las afueras de la ciudad. Hasta el barrio donde crecí. Hasta la casa que mi madre Dolores me había dejado en herencia. Era una casa pequeña de una planta con paredes color amarillo desteñido y un techo de tejas color terracota. El jardín del frente estaba lleno de plantas de menta que crecían salvajes y libres. El porche de madera donde solíamos sentarnos a tomar café necesitaba una mano de pintura, pero seguía firme. La pareja joven que la alquilaba mantenía todo decente. Pagaban puntualmente los $600 cada mes. Nunca daban problemas. Me estacioné frente a la casa y me quedé ahí sentada en el carro por un largo rato. Solo mirando. Recordando. Esta casa era donde mi madre había vivido sus últimos años.
Era donde yo había crecido, donde había aprendido lo que significaba trabajar duro, donde había visto a mi madre regresar cada noche con las manos agrietadas de tanto limpiar casas ajenas, pero siempre con la frente en alto. Saqué mi teléfono y marqué el número de la señora que alquilaba la casa. Respondió al tercer timbre. ¿Señora Elvira? ¡Qué sorpresa! Todo está bien. Hola, Claudia. Sí, todo está bien. Mira, te llamo porque necesito preguntarte algo. ¿Qué tan rápido podrían ustedes buscar otro lugar si yo necesitara la casa de vuelta? Hubo una pausa. ¿Va a vendernos la casa? Porque si es así, mi esposo y yo estaríamos muy interesados. Ya hablamos de eso varias veces. Esa opción ni siquiera se me había pasado por la cabeza. No había pensado en vender. Pero déjame preguntarte, ¿cuánto podrían ofrecer? Hemos ahorrado unos $40,000. Sé que no es mucho, pero podríamos conseguir un préstamo por el resto. La casa está valuada en unos $80,000 según vimos en internet. $80,000. No era una fortuna, pero tampoco era poco. Y de repente una idea comenzó a formarse en mi cabeza. Una idea loca. Una idea liberadora. Déjame pensarlo, le dije. Te llamo en unos días. Colgué y me quedé mirando la casa por la ventana del carro. ¿Qué estaba haciendo viviendo en ese departamento céntrico pequeño y triste cuando podría estar aquí? En el lugar donde mi madre me crió. En el lugar que tenía historia. Que tenía alma. Que tenía paz. Regresé a mi apartamento con esa idea dando vueltas en mi cabeza. $80,000 por la casa. Más los ahorros que tenía en el banco. Más mi pensión mensual. Podría mudarme a un lugar más económico. Podría vivir tranquila sin tanta presión financiera. Podría finalmente respirar. Esa noche llamé a César. Señora Elvira, ¿cómo está? Justo iba a llamarla. Han pasado 20 días desde la notificación. A su hijo le quedan 10 días para liquidar el crédito. ¿Y qué dicen sus abogados? Están intentando negociar extensiones con el banco, pero lo veo difícil. Las políticas son claras. O hay pago total o hay ejecución. Ha tenido más contacto con su hijo. Intentos por su parte. Yo no he respondido nada. Pero tengo una pregunta diferente. Si yo quisiera vender una propiedad que tengo, ¿cuánto tardaría todo el proceso? Depende. Si encuentra comprador rápido y todo está en orden, tal vez 2 o 3 meses. ¿Está pensando en vender? Tal vez. O tal vez mudarme ahí. Todavía no lo sé. Solo estoy evaluando opciones. Bueno, si necesita asesoría legal para cualquier cosa, ya sabe dónde encontrarme. Pasé toda esa noche haciendo cálculos. Números sobre servilletas. Presupuestos en mi libreta vieja. Si vendía la casa tenía dinero suficiente para comprar algo más pequeño en otra ciudad. Podría empezar de cero. Lejos de aquí. Lejos de los recuerdos. Lejos de Matías y Dayana. O podría mudarme a la casa de mi madre y alquilar este departamento. Las opciones eran tantas y por primera vez en años yo era quien decidía. El día 25 después de la notificación del banco sonó mi teléfono. Era un número desconocido. Casi no contesto, pero algo me hizo responder. Señora Elvira. Era una voz de mujer mayor. Formal. Educada. Sí, ¿quién habla? Soy Gloria, la madre de Dayana. Disculpe que la moleste. Conseguí su número con una amiga en común. Necesito hablar con usted urgentemente. Es sobre mi hija y su hijo. Sentí como se me tensaba la mandíbula. La madre de Dayana. La mujer que siempre había estado en todas las cenas familiares mientras yo era excluida. La que aparecía en todas las fotos con su nieto inexistente mientras yo desaparecía de la narrativa. No tengo nada que hablar con usted, dije fríamente. Por favor, solo escúcheme 5 minutos. Después, si quiere colgarme, está en todo su derecho. Pero déjeme explicarle algo que tal vez usted no sepa. Algo en su tono me hizo dudar. No sonaba prepotente ni manipuladora. Sonaba cansada, derrotada incluso. 5 minutos, dije. Gracias. Mire, yo sé que usted piensa que nosotros somos una familia perfecta.
que siempre hemos estado del lado de Dayana en todo. Y tiene razón en parte. Yo crié a mi hija para que fuera fuerte, independiente, exitosa. Pero también la crié con valores equivocados. Le enseñé que el dinero lo es todo. Que casarse bien es más importante que casarse enamorada. Que la imagen vale más que los sentimientos. Guardé silencio, dejándola hablar. Cuando Dayana conoció a Matías, yo estaba feliz. No porque él fuera un buen hombre, que lo es, sino porque tenía un buen trabajo. Porque venía de menos, y eso significaba que iba a valorar el estilo de vida que nosotros podíamos ofrecerle. Yo empujé ese matrimonio. Yo planté en la cabeza de mi hija la idea de que usted era un estorbo, que las suegras siempre son problema, que era mejor mantenerla alejada. Sentí como la rabia comenzaba a hervirme en el pecho. ¿Y por qué me está diciendo todo esto ahora? ¿Qué quiere? ¿Que retire la demanda del banco? ¿Que perdone a su hija y vuelva todo a ser como antes? No, dijo con voz quebrada. No espero nada de usted. Solo quiero que sepa que me equivoqué, que destruí algo que no debí destruir. Porque ahora que todo se está cayendo a pedazos, ahora que Matías y Dayana están desesperados, ahora que han venido a rogarme a mí que les preste dinero que no tengo, recién veo el monstruo que ayudé a crear. ¿No tienen el dinero?, pregunté con genuina curiosidad. No, mi esposo y yo estamos jubilados. Vivimos de pensión. La casa donde vivimos todavía tiene hipoteca. No tenemos $250,000. Nadie en nuestra familia tiene esa cantidad. Y créame que Dayana ha llamado a cada pariente que tenemos rogando por ayuda. Algo en mi interior se sintió extrañamente satisfecho con esa información. No era alegría exactamente. Era justicia. Ellos pensaron que podían usar mi nombre, mi crédito, mi dinero, y que yo simplemente iba a aceptarlo por ser familia. Nunca calcularon que yo pudiera decir basta. Señora Elvira, continuó Gloria, yo no la conozco. No sé qué tipo de mujer es usted. Pero por lo poco que he visto en estos días de desesperación, puedo decir que usted crió a un hijo que tuvo todo lo que necesitaba. Educación. Oportunidades. Y él eligió desperdiciar eso. Eligió morder la mano que le dio de comer. Eso no es culpa suya. Es culpa de él y también es culpa mía por influir en mi hija para que lo tratara a usted así. ¿Por qué me está diciendo todo esto?, pregunté con voz cansada. Porque alguien tiene que pedirle perdón. Y ese alguien soy yo. Dayana todavía no entiende lo que hizo. Matías todavía piensa que es la víctima. Pero yo sí lo entiendo. Y sé que ninguna disculpa va a reparar el daño. Pero igual necesitaba decírselo. Hubo un silencio largo. Podía escuchar su respiración entrecortada del otro lado. Tal vez estaba llorando. Su disculpa no cambia nada, dije finalmente. El banco va a ejecutar el apartamento en 5 días si no hay pago completo. Eso ya está fuera de mis manos. Lo sé. Y no le estoy pidiendo que cambie de decisión. Solo quería que supiera la verdad. Que no todas las personas en esta historia son malas. Que algunas simplemente fueron tontas. Y que a veces nos damos cuenta demasiado tarde. Colgó antes de que yo pudiera responder. Me quedé ahí sentada con el teléfono en la mano, mirando la pantalla que volvía a oscurecerse. La madre de Dayana acababa de disculparse. No para manipularme. No para cambiar mi decisión. Solo porque necesitaba hacerlo. Y por primera vez en semanas sentí algo parecido a la comprensión. No perdón. Pero comprensión. El daño estaba hecho. No había vuelta atrás. Pero al menos ahora sabía que alguien entendía por qué lo había hecho. Los últimos 5 días antes del vencimiento del plazo fueron los más extraños de toda esta pesadilla. Había una calma tensa en el aire, como cuando sabes que se acerca una tormenta pero todavía no sabes qué tan destructiva será. Yo seguía con mi rutina. Café por las mañanas. Caminatas por el parque. Lecturas en el balcón. Pero siempre con el teléfono cerca, esperando. César me llamó el día 28. Señora Elvira, los abogados de su hijo hicieron una última oferta. Proponen que usted acepte un plan de pagos. Ellos pagarían $5,000 mensuales durante los próximos 50 meses hasta liquidar la deuda completa. A cambio, usted retiraría la solicitud de ejecución inmediata.
Hice las cuentas mentalmente. $5,000 por 50 meses. $250,000. Matemáticamente cerraba. Pero había un problema enorme con esa propuesta. César, ¿de dónde van a sacar $5,000 mensuales si ni siquiera tienen los 250,000 completos ahora? Matías gana bien, pero no tan bien. Y según tengo entendido, Dayana dejó su trabajo hace 6 meses. Exactamente mi punto. Es una promesa que no pueden cumplir. En 3 o 4 meses van a dejar de pagar y usted va a quedar en la misma situación, pero peor. Porque habrá perdido tiempo y ellos habrán seguido viviendo en ese apartamento sin consecuencias. Entonces la respuesta es no. Eso pensé. Se los comunicaré. Señora Elvira, prepárese. En 2 días el banco va a ejecutar el embargo. Su hijo va a perder el apartamento. Y probablemente va a intentar contactarla de formas más desesperadas. ¿Está lista para eso? Tan lista como puedo estar, respondí, aunque no estaba segura si era verdad. Esa noche no pude dormir bien. No por culpa, sino por anticipación. Sabía que lo que venía iba a ser brutal. Matías no era el tipo de persona que acepta la derrota calladamente. Y tenía razón. El día 29, a las 7 de la mañana, alguien comenzó a tocar el timbre de mi apartamento insistentemente. Una y otra vez sin parar. Me levanté de la cama con el corazón acelerado y me asomé por la mirilla. Era Matías. Pero no venía solo. Dayana estaba con él. Ambos se veían terribles. Él con barba de varios días, ojeras profundas, ropa arrugada. Ella con el cabello sin lavar recogido en una cola desordenada, sin maquillaje, vestida con pants color gris como si acabara de salir de la cama. «Mamá, abre la puerta», gritaba Matías golpeando con el puño. «Sé que estás ahí. Abre». No abrí. Me quedé del otro lado con la espalda contra la pared, respirando profundo, tratando de mantener la calma. «Elvira, por favor». Ahora era Dayana quien hablaba. Su voz sonaba ronca, desesperada. «Necesitamos hablar. Mañana perdemos todo. Todo. ¿Entiendes? Nos vamos a quedar en la calle. No vamos a tener dónde vivir», gritó Matías. «Firmamos un contrato de renta para dejar este apartamento el mes que viene. Ya pagamos depósito. Compramos muebles. Teníamos planes. Y tú los estás destruyendo por un berrinche». «Un berrinche». Llamó a mi dignidad un berrinche. «No es un berrinche, Matías», grité de vuelta desde adentro. Ya no podía quedarme callada. «Es consecuencia. Algo que tú nunca aprendiste porque siempre te rescaté de todo. Entonces rescátame ahora. Una última vez. Te lo juro que vamos a cambiar. Vamos a incluirte en todo. Vamos a valorarte. Pero necesitas hacer esto por mí». «Una última vez», repetí con amargura. ¿Cuántas últimas veces he escuchado esa frase en mi vida, Matías? ¿Cuántas veces te di una oportunidad más? ¿Cuántas veces perdoné cosas que no debí perdonar? Y siempre terminaba en el mismo lugar. Invisible. Usada. Despreciada. «Elvira, yo me disculpo», gritó Dayana. «Lo que te dije esa noche fue horrible. Lo admito. Estaba enojada por otras cosas y me desquité contigo. Pero no lo decía en serio. No quería lastimarte». «Mentira», grité con toda la fuerza que tenía. «Claro que lo decías en serio. Llevabas 3 años tratándome como basura. Esa noche solo dijiste en voz alta lo que siempre pensaste. Y lo peor de todo es que Matías te dejó. Él te dejó humillarme. Él eligió tu lado una y otra vez». Escuché sollozos del otro lado. Dayana estaba llorando. Matías estaba llorando. Pero yo ya no sentía compasión. Esas lágrimas llegaron demasiado tarde. Después de años de desprecio. Después de meses de ser tratada como un estorbo. Después de usar mi nombre para endeudarse sin mi conocimiento real. Después de vaciar la cuenta donde yo depositaba mi dinero con tanto esfuerzo. «Mamá», la voz de Matías ahora era apenas un susurro roto. «Si haces esto, si dejas que el banco se lleve el apartamento, voy a quedar con un historial crediticio destruido. No voy a poder alquilar nada decente. No voy a poder comprar otra propiedad en años.
Tal vez en décadas. Mi vida profesional va a sufrir. Todo lo que construí se va a derrumbar. Bienvenido a las consecuencias, dije con voz fría. Yo construí mi vida ladrillo por ladrillo, trabajando turnos dobles. Limpiando, cosiendo, sacrificándome. Y la construí para darte un futuro a ti. Pero tú elegiste destruir mi presente. Así que ahora vas a aprender lo que yo siempre supe, que en esta vida nada es gratis. Que las acciones tienen precio. Y que cuando traicionas a quien te dio todo, terminas perdiendo todo. No puedes ser tan cruel, sollozó Dayana. Somos familia. Familia. Dejé que esa palabra flotara en el aire por un momento. Familia no te usa. Familia no te humilla. Familia no te hace sentir que sobras. Ustedes decidieron que yo no era familia hace mucho tiempo. Yo solo estoy aceptando su decisión. Por favor. Matías golpeaba la puerta con desesperación. Te voy a pagar cada centavo. Voy a conseguir un segundo trabajo. Lo que sea. Pero no me hagas esto. No te estoy haciendo nada que tú no te hiciste solo. Usaste mi nombre. Firmaste contratos sin explicarme. Vaciaste mi cuenta. Me excluiste de tu vida. Y cuando finalmente reaccioné, cuando finalmente dije basta, ¿qué hiciste? Me demandaste. Tu propia madre. Así que no vengas ahora a pedirme piedad cuando tú no tuviste ninguna conmigo. Se hizo un silencio largo y pesado del otro lado de la puerta. Solo escuchaba respiraciones entrecortadas y sollozos ahogados. Entonces Matías habló de nuevo, pero esta vez su voz era diferente. Ya no suplicaba. Había algo oscuro en su tono. Está bien, dijo lentamente. Si eso es lo que quieres. Si quieres destruirme. Si quieres que pierda todo. Adelante. Pero quiero que sepas algo, mamá. Esto no termina aquí. Voy a recordar esto por el resto de mi vida. Voy a recordar que cuando más te necesité, me diste la espalda. Que elegiste la venganza sobre tu propio hijo. Y cuando seas vieja de verdad, cuando estés enferma, cuando necesites ayuda, voy a recordar este día. Y te voy a dar exactamente lo mismo que me estás dando ahora. Nada. Esas palabras me atravesaron como cuchillos. Porque eran la confirmación final de lo que siempre sospeché. Para él yo solo tenía valor mientras le fuera útil. Y ahora que ya no servía a sus propósitos, me amenazaba con abandono. Como si no hubiera pasado los últimos 3 años abandonándome emocionalmente. Como si su ausencia futura fuera un castigo peor que su desprecio presente. Matías, dije con voz temblorosa pero firme, yo ya estoy vieja. Ya estoy sola. Ya sé lo que es que me abandones. Llevo 3 años viviendo ese abandono. Así que tu amenaza no me asusta. Ya perdí a mi hijo hace mucho tiempo. Solo me tardé en darme cuenta. Escuché pasos alejándose. El sonido del elevador. Las puertas cerrándose. Silencio. Me dejé caer al suelo con la espalda contra la puerta. Las lágrimas finalmente vinieron. No de tristeza, sino de liberación. Había terminado. Todo había terminado. Ya no había más súplicas. Ya no había más manipulaciones. Ya no había más esperanzas falsas de reconciliación. Me quedé ahí sentada en el suelo de mi sala durante no sé cuánto tiempo, llorando en silencio, dejando salir años de dolor acumulado, años de sentirme pequeña, años de mendigar amor, años de ser invisible. Cuando finalmente me levanté, caminé hacia el balcón. El sol estaba saliendo. Un nuevo día comenzaba. Y por primera vez en años, ese nuevo día era solo mío. Tomé mi teléfono y le escribí un mensaje a César. Que proceda el banco. No hay más negociaciones. Se acabó. Su respuesta llegó 5 minutos después. Entendido. Mañana a las 9 de la mañana se ejecuta formalmente el embargo. El apartamento vuelve al banco. Su nombre queda limpio de toda responsabilidad. Lo lograste, Elvira. Cerré los ojos y respiré profundo. Lo había logrado. Había recuperado mi vida. Había recuperado mi dignidad. Y aunque dolía, aunque el precio había sido perder a mi hijo para siempre, al menos ahora podía mirarme al espejo sin sentir vergüenza. El día 30 amaneció gris.
Nubes pesadas cubrían el cielo como si la ciudad misma supiera que algo importante estaba por terminar. Me desperté temprano, a las 6 de la mañana, aunque apenas había dormido 3 horas. Preparé café y me senté en el balcón envuelta en una manta color beige. El aire estaba frío. Noviembre siempre traía ese frío que se mete en los huesos y no te suelta. A las 9 en punto, tal como César había dicho, recibí la notificación oficial del banco. Un correo electrónico formal con lenguaje legal que básicamente decía: el inmueble ubicado en la calle Alameda número 243, departamento 502, ha sido embargado por falta de pago. Los ocupantes tienen 72 horas para desalojar voluntariamente o se procederá con desalojo forzoso. Adjunto venía un documento PDF con sellos oficiales y firmas digitales. Lo leí 3 veces. Cada palabra, cada cláusula. Y cuando terminé, cerré el correo y me quedé mirando la pantalla en blanco de mi teléfono. Estaba hecho. Después de 30 días de guerra silenciosa, después de lágrimas y súplicas y amenazas, después de que me llamaran cruel y vengativa, estaba hecho. Matías y Dayana habían perdido el apartamento. No sentí alegría. Tampoco tristeza. Solo un vacío extraño. Como cuando terminas de leer un libro muy largo y no sabes qué hacer con el tiempo que antes dedicabas a leerlo. Me vestí con calma. Pantalón negro, suéter color gris, zapatos cómodos. Me recogí el cabello en un moño bajo. Me vi al espejo. Las arrugas alrededor de mis ojos parecían más profundas. El cansancio de las últimas semanas se notaba en mi rostro. Pero también había algo diferente. Mis ojos ya no tenían esa mirada de súplica permanente. Ya no había esa ansiedad constante de estar esperando que alguien me validara. Había algo más firme ahí. Algo que se parecía a la paz. Decidí salir. No podía quedarme encerrada en el apartamento todo el día pensando en lo que acababa de pasar. Conduje sin rumbo fijo durante un rato hasta que sin darme cuenta terminé en el mismo lugar de siempre, frente a la casa de mi madre en las afueras de la ciudad. Esta vez bajé del carro. Caminé por el jardín delantero sintiendo como las plantas de menta crujían bajo mis zapatos. El olor fresco y verde me llenó los pulmones. Subí los 3 escalones del porche de madera que crujieron bajo mi peso. Me senté en la vieja mecedora que mi madre había comprado en un mercado de pulgas hace décadas. Desde ahí podía ver la calle tranquila. Los árboles movidos por el viento. Una señora mayor que paseaba a su perro. Un niño en bicicleta. La vida simple y lenta de un barrio donde nada urgente pasaba nunca. Y me pregunté por qué había pasado los últimos años viviendo en el centro, en ese departamento pequeño y ruidoso, cuando podría haber estado aquí, en este lugar que olía a mi infancia, a mi madre, a tiempos más honestos. Saqué mi teléfono y llamé a Claudia, la inquilina. Señora Elvira, ¿cómo está? Bien, Claudia. Mira, he estado pensando en lo que hablamos la otra vez. Sobre vender la casa. ¿Ya tomó una decisión? Sí, no voy a venderles la casa. Escuché un suspiro de decepción del otro lado, pero continué. Pero les voy a dar 3 meses de aviso para que encuentren otro lugar. Voy a mudarme aquí. Necesito este espacio. Necesito este lugar. Hubo una pausa. Entiendo. 3 meses es tiempo suficiente. Gracias por avisarnos con anticipación. Ha sido una buena casera todos estos años. Colgué y me quedé mirando la casa. Mi casa. El lugar donde iba a empezar de nuevo. A mis 65 años iba a volver al principio. Pero esta vez no como una niña asustada, sino como una mujer que finalmente sabía su valor. El teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Lo abrí con cautela. Espero que estés feliz. Nos quedamos sin nada. Sin apartamento. Sin crédito. Sin futuro. Todo por tu egoísmo. Pero tranquila. Algún día vas a necesitar algo de nosotros, y ese día vas a recordar lo que hiciste. Era de Dayana. Reconocí su estilo de escritura lleno de drama y victimización. No respondí. Simplemente bloqueé el número. Ya no tenía energía para sus manipulaciones. 5 minutos después llegó otro mensaje. Otro número desconocido. Esta vez era más largo. Mamá. Hoy nos entregaron la notificación oficial.
Tenemos 3 días para sacar nuestras cosas del apartamento. 3 días para desarmar la vida que construimos. Los muebles que compramos. Los planes que teníamos. Todo destruido. Y lo peor de todo es que tú ni siquiera sientes remordimiento. Tú crees que esto es justicia, pero es solo crueldad. Eres una mujer amargada que no soportó ver a su hijo feliz. Que no soportó que yo eligiera a mi esposa sobre ti. Porque eso es lo que realmente te molesta, ¿verdad? Que ya no seas el centro de mi mundo. Que ya no puedas controlarme. Pues felicidades. Lograste tu venganza. Pero perdiste a tu hijo para siempre. Espero que valga la pena dormir sola el resto de tu vida sabiendo que fuiste tú quien destruyó esta familia. Leí el mensaje completo sin emociones. Cada palabra estaba diseñada para herirme. Para hacerme sentir culpable. Para manipularme una última vez. Pero ya no funcionaba. Porque yo sabía la verdad. Yo no destruí nada. Yo solo dejé de sostener algo que ya estaba roto. Escribí una respuesta. La primera y última que les iba a dar. Matías. No destruí tu vida. Solo dejé de financiarla. No arruiné tu futuro. Solo protegí el mío. No te abandoné. Tú me abandonaste hace años cuando elegiste el desprecio sobre el respeto. Cuando elegiste la comodidad sobre la honestidad. Cuando elegiste usar mi nombre sin mi conocimiento real. Yo te di 30 años de mi vida. Te di todo lo que tenía. Y tú me pagaste con humillación. Así que no me arrepiento. No siento culpa. Solo siento alivio de que finalmente puedo vivir sin cargar con gente que no me valora. Te deseo lo mejor. En serio. Ojalá aprendas de esto. Ojalá crezcas. Ojalá algún día entiendas que el amor no es usar a las personas hasta que ya no sirvan. Pero ese ya no es mi problema. Cuídate. Envié el mensaje y bloqueé ese número también. Apagué el teléfono completamente. Ya no quería saber más. Ya no necesitaba saber más. Me quedé sentada en ese porche durante horas. Viendo cómo el sol se movía por el cielo, viendo cómo las sombras cambiaban de lugar, viendo cómo la vida seguía pasando con o sin drama, con o sin Matías, con o sin el dolor de las últimas semanas. Cuando comenzó a oscurecer, entré a la casa. Claudia había dejado todo impecable. Los pisos brillaban. Las ventanas estaban limpias. Olía a limpio y a lavanda. Caminé por las habitaciones vacías de muebles, pero llenas de recuerdos. El cuarto donde yo dormí de niña. La cocina donde mi madre preparaba café cada mañana. La sala donde nos sentábamos a ver televisión en ese aparato viejo que tardaba 5 minutos en encender. Y me di cuenta de algo importante. Esta casa nunca se sintió vacía aunque no hubiera nadie. Porque estaba llena de amor verdadero. Del amor de una mujer que trabajó hasta destruirse las manos para que su hija tuviera oportunidades. Del amor que no pide nada a cambio. Del amor que no manipula ni controla ni humilla. Ese era el tipo de amor que yo le había dado a Matías. Y ese era el tipo de amor que él había despreciado. Pero eso ya no me definía. Porque yo era más que solo la madre de Matías. Yo era Elvira. Hija de Dolores. Mujer de 65 años que había sobrevivido pérdidas y traiciones y años de sentirse invisible. Y que finalmente había encontrado la fuerza para decir, ya no más. Salí de la casa y cerré la puerta con llave. Volví a mi carro. Conduje de regreso a mi departamento con las ventanas abiertas, dejando que el viento frío me golpeara la cara. Y por primera vez en meses, tal vez en años, me sentí ligera. Como si hubiera soltado un peso que cargaba en los hombros desde hace tanto tiempo que ya ni recordaba cómo se sentía caminar sin él. Esa noche, cuando llegué a casa, me preparé una cena simple. Pasta con salsa de tomate, pan tostado, un vaso de vino tinto. Me senté en mi pequeña mesa del comedor y comí despacio, saboreando cada bocado, sin prisa, sin ansiedad, sin estar pendiente del teléfono esperando que alguien me necesitara. Y cuando terminé, lavé los platos, apagué las luces, me puse el pijama y me acosté en mi cama. Cerré los ojos. Y por primera vez en 30 días dormí profundamente. Sin pesadillas. Sin culpa. Sin miedo. Solo el sueño tranquilo de alguien que finalmente había elegido su propia paz sobre la comodidad de otros.
3 meses después todo había cambiado. Era febrero y el calor comenzaba a llegar con esa intensidad que te hace buscar sombra a cualquier hora del día. Yo ya estaba completamente instalada en la casa de mi madre. Había vendido la mayoría de los muebles de mi departamento anterior y comprado cosas nuevas para este lugar. Cosas que elegí yo. Cosas que me gustaban a mí. Un sofá color verde oliva. Cortinas de lino blanco. Una mesa de madera vieja que encontré en un mercado de antigüedades y que restauré con mis propias manos. El jardín del frente ahora estaba mejor cuidado. Podaba las plantas de menta cada semana. Sembré rosas color rosa suave en las esquinas. Pinté el porche de blanco y cambié la mecedora vieja por una nueva, pero del mismo estilo. Este lugar se había convertido en mi santuario, en mi refugio, en mi hogar verdadero. Había establecido una rutina simple y reconfortante. Me levantaba con el sol. Preparaba café en la cafetera italiana que había pertenecido a mi madre. Salía al porche a leerlo todo mientras tomaba mi primera taza del día. Luego caminaba por el barrio durante una hora. Saludaba a los vecinos que ya me conocían. La señora del perro. El señor que vendía pan casero en su casa. Los niños que iban a la escuela. Por las tardes a veces cocinaba. Recetas que había olvidado. Recetas que mi madre me enseñó de niña. Sopa de lentejas. Arroz con pollo. Pan dulce. Cocinaba no porque alguien me lo pidiera, sino porque me daba placer. Porque el olor de la comida llenaba la casa y me hacía sentir viva. Por las noches leía o veía películas viejas. A veces llamaba a una prima lejana con la que había reconectado después de años. Hablábamos de la vida, de recuerdos, de nada importante. Y eso era suficiente. No había vuelto a saber nada de Matías directamente. Pero una vez, caminando por el centro cuando fui a hacer unos trámites al banco, lo vi de lejos. Estaba saliendo de un edificio de oficinas. Se veía más delgado, más cansado. El traje que llevaba puesto era el mismo que le conocía de hace 2 años. Ya no tenía ese aire de seguridad que siempre lo caracterizó. Caminaba con los hombros caídos, mirando el teléfono, completamente absorto en su propio mundo. Me escondí detrás de un poste. No porque tuviera miedo, sino porque no quería el drama. No quería la confrontación. No quería romper la paz que tanto me había costado construir. Lo vi subirse a un autobús público. Él, que siempre presumía su carro último modelo. El carro que probablemente tuvo que vender para pagar deudas. Sentí algo. No era satisfacción exactamente. Tampoco era tristeza. Era algo más parecido a la aceptación. Él estaba viviendo las consecuencias de sus decisiones. Y yo estaba viviendo la paz de las mías. Una tarde de marzo recibí una llamada de César. Señora Elvira, ¿cómo está? Hace tiempo que no hablamos. Muy bien, César. Instalada en mi nueva casa. Tranquila. ¿Y tú? ¿Cómo van las cosas? Bien. Te llamo porque finalmente se cerró todo el tema legal. La demanda que tu hijo había presentado fue desestimada completamente. El juez falló a tu favor en todos los puntos. Tu nombre quedó completamente limpio. No hay ninguna deuda asociada a ti. Eres libre oficialmente. Libre oficialmente. Esas palabras sonaron como música. Gracias, César. Por todo. Por guiarme en esto. Por no juzgarme. No hay nada que agradecer. Hiciste lo correcto. Y espero que ahora puedas disfrutar de tu vida sin ese peso encima. Colgué y me quedé mirando el jardín por la ventana de la sala. Libre. Después de años de cargar con responsabilidades que no me correspondían. Después de años de sentirme atada a gente que me drenaba emocionalmente. Finalmente era libre. Esa misma semana pasó algo inesperado. Estaba regando las plantas del jardín cuando vi un carro estacionarse frente a mi casa. Era un carro modesto, color blanco. De él bajó Gloria, la madre de Dayana. Traía un ramo de flores color amarillo en las manos. Me tensé inmediatamente. No sabía qué esperar. Pero ella caminó hacia mí con paso lento, casi tímido. Elvira, dijo con voz suave. Disculpa que venga sin avisar. Sé que tal vez no quieras verme. Pero necesitaba hacer esto. ¿Qué cosa?
Pregunté sin hostilidad, pero tampoco con calidez. Traerte esto. Me extendió las flores. Y decirte que tenías razón. En todo. Mi hija y tu hijo están viviendo ahora en un apartamento pequeño en una zona económica. Matías tuvo que conseguir un segundo trabajo. Dayana tuvo que volver a trabajar. Están luchando. Están pagando consecuencias. ¿Y sabes qué es lo más triste? Que finalmente están aprendiendo. ¿Aprendiendo qué? Que la vida no les debe nada. Que no pueden usar a las personas. Que el respeto se gana, no se exige. Dayana me llamó llorando la semana pasada. Me dijo que ahora entiende todo lo que hiciste por Matías. Porque ella está trabajando 10 horas diarias y apenas le alcanza para cubrir gastos. Y recién dimensiona lo que significa sacrificarse por alguien. Me alegro de que estén aprendiendo, dije sinceramente. En serio, no les deseo mal. Solo quería que entendieran. Lo entendieron. Demasiado tarde tal vez. Pero lo entendieron. Gloria me miró directamente a los ojos. ¿Crees que algún día puedas perdonarlos? Lo pensé por un momento largo. No lo sé. Tal vez. Pero no ahora. Ahora necesito sanar. Necesito vivir para mí. Por primera vez en décadas necesito pensar en Elvira antes de pensar en todos los demás. Ella asintió con comprensión. Es justo. Muy justo. Solo quería que supieras que si algún día, en el futuro, decides darles otra oportunidad, creo que ahora sí van a valorarla. Pero si no lo haces, también lo entiendo. Nadie tiene derecho a pedirte más de lo que ya diste. Se despidió con un abrazo breve y se fue. Yo me quedé ahí parada con el ramo de flores en las manos. Las puse en un florero con agua y las coloqué en la mesa del comedor. Eran bonitas. Sencillas. Como esta nueva vida que estaba construyendo. Las semanas siguientes fueron tranquilas. Empecé a tomar clases de cerámica en un centro comunitario cerca de casa. Conocí a otras mujeres de mi edad. Algunas viudas como yo. Otras divorciadas. Otras simplemente solas. Pero todas con historias. Todas con cicatrices. Todas aprendiendo a vivir de nuevo. Una tarde, mientras moldeaba una taza de barro en el torno, una de ellas me preguntó, Elvira, ¿tienes hijos? La pregunta me tomó por sorpresa. Antes hubiera respondido automáticamente, sí, un hijo. Pero esta vez lo pensé mejor. Tuve un hijo, dije lentamente. Pero ya no tenemos relación. Fue doloroso pero necesario. Ella asintió sin juzgar. A veces la familia biológica no es la familia real. A veces la familia real es la que elegimos. La que nos respeta. La que nos valora. Tenía razón. Y yo estaba comenzando a construir esa familia elegida. Con estas mujeres del taller. Con mis vecinos. Con mi prima. Con la gente que me trataba con dignidad. Una noche de abril, casi 6 meses después de todo lo que había pasado, estaba sentada en el porche viendo las estrellas cuando sentí una paz profunda inundarme completamente. No era felicidad eufórica. Era algo mejor. Era contentamiento. Era la sensación de estar exactamente donde debía estar. De haber tomado las decisiones correctas, aunque fueran las más difíciles. Pensé en mi madre, Dolores. En cómo hubiera estado orgullosa de verme ahora. En cómo hubiera aplaudido mi valentía. En cómo hubiera dicho, así se hace, hija. Así se defiende una su dignidad. Y pensé en todas las mujeres que están pasando por lo mismo que yo pasé. Las que están siendo usadas. Las que están siendo despreciadas. Las que están mendigando amor de gente que no las valora. Y quise decirles algo. Quise que supieran que hay salida. Que hay vida después del dolor. Que nunca es tarde para elegirse a una misma. Porque si alguien ahí afuera está viviendo algo parecido a lo que yo viví, si alguien se siente invisible en su propia familia, si alguien está cargando con gente que solo la busca cuando la necesita, quiero que sepa esto, no eres egoísta por poner límites. No eres cruel por proteger tu paz. No eres mala persona por decir basta. Mereces respeto. Mereces amor verdadero. Mereces ser valorada. Y si tienes que alejarte de tu propia sangre para encontrar tu tranquilidad, está bien. Está más que bien.
Porque al final del día, la persona con la que tienes que vivir todos los días de tu vida eres tú misma. Y mereces poder mirarte al espejo sin vergüenza. Yo perdí a mi hijo. Eso es verdad. Pero me encontré a mí misma. Y resultó que eso valía mucho más de lo que jamás imaginé.